Damos paso a la siguiente presentación que estará a cargo del doctor Abraham García Gil, que es Impacto de la vacunación del virus de papiloma humano en México. Le cedemos la palabra al doctor García Gil. Muchas gracias. Buenos días a todos, a los que están físicamente, a los que están en línea también. Mi nombre es Abraham García Gil y antes que nada reiterar el agradecimiento al comité por la invitación y pues para mí es un gusto y un honor estar aquí en un lugar tan imponente, ¿no? Para hablar un poco de lo que hacemos en Salud Digna. Como saben y como lo comentó el doctor Campos, el nombre de la plática es Impacto a la vacunación de VPH en México. Sabemos que el VPH o los virus del papiloma humano son virus pequeños no envueltos con un genoma circular de DNA de doble cadena que pertenecen a la familia papilomatoide. Eso ya lo sabíamos con anterioridad, ¿no? Curiosamente presentan un tropismo epitelial y su infección conlleva, sabemos, la aparición de verrugas cutáneas, anogenitales y de manera importante a cáncer. Se han descrito más de 200 tipos, esto es importante comentarlo porque muchas personas piensan que VPH es solamente un virus, realmente es un virus, es una familia, se han reportado más de 200 y hay diferencias entre los diferentes genotipos que podemos encontrar, sobre todo también en la presentación clínica que pueden llegar a tener. Dentro de estos 200 tipos se han reportado 12 que son considerados de alto riesgo por su alta oncogenicidad. Sabemos que dentro de estos mismos hay dos que son los que cobran mayor importancia, que es VPH16 y VPH18, que se llega a reportar que hasta el 70% de los casos de cáncer cérvico-uterino están relacionados a estos dos genotipos. El virus de manera importante se adquiere a través del contacto sexual y se estima que una gran proporción de las personas sexualmente activas en algún momento de su vida se van a infectar. De manera importante sabemos que el sistema inmune tiene la capacidad de lidiar con esta infección y la mayoría de las personas lo van a poder eliminar de manera normal. Pero un 10% de estas personas que se infectan van a presentar una infección persistente que puede progresar a cáncer. La infección persistente por VPH es importante saberlo, es el principal factor de riesgo para el desarrollo de cáncer cervicuterino, lo conocemos en ese sentido, pero cobra cada vez más relevancia su papel en otros tipos de cánceres que se conocen como cánceres no cervicales asociados a VPH, que son, por ejemplo, cáncer de garganta, cáncer de cuello y cabeza, cáncer anal y cáncer de pene. Si ustedes se acercan a los grandes congresos de VPH a nivel mundial, como son Eurogin y son IPVC, cada vez cobra más relevancia el empezar a abordar también este tipo de cánceres relacionados a VPH. Actualmente sabemos pues, que APCU se caracteriza por el crecimiento normal de las células que se presentan o están en el cuello de la matriz. A nivel global es el cuarto cáncer más común en mujeres. Tan solo en el 2022 se estima que 660,000 mujeres fueron diagnosticadas con cáncer cervicuterino y alrededor de 350,000 mujeres murieron a causa de esta enfermedad. En el mundo una mujer muere prácticamente cada 2 minutos por cáncer cervicuterino y 9 de cada 10 mujeres que mueren de cáncer cervicuterino viven en países que tienen un ingreso económico bajo y medio, por aquellos que luego dicen que la pobreza no llega a matar, ¿no? Y aquí es importante tomar en cuenta y tener siempre en mente que el cáncer cervicuterino es uno de los cánceres más prevenibles y tratables. Y a pesar de que es uno de los cánceres más prevenibles, tratables y que incluso da mucho tiempo para que llegue a desarrollar una lesión tumorogénica, sigue siendo un problema muy fuerte de salud pública, no solamente en México, sino a nivel mundial. Si vemos los datos de mortalidad, sabemos que, si bien es cierto en países de primer mundo como Europa, Australia, que ha sido un ejemplo muy importante en el tema de vacunación y control, prácticamente ha bajado muchísimo la incidencia y la prevalencia de cáncer cervicuterino. En países como del continente africano, como Latinoamérica, sigue siendo un tema muy importante y México no es la excepción. Sabemos que para el cribado de cáncer cervicuterino tenemos dos pruebas importantes que podemos acceder a ellas y que dan información importante. Una de ellas es la detección de los genotipos de VPH de alto riesgo en muestras cervicales mediante técnicas de biología molecular, importantemente la RT-PCR o PCR en tiempo real, y la detección de alteraciones cervicales o celulares en el epitelio cervical mediante la citología en base líquida, que es la que es mejor conocida como Papa Nicolau, ¿no? En ese sentido sabemos que existe el Papa Nicolau o como el estudio de citología convencional y el estudio en base líquida, ¿no? En cuanto a la prevención de cáncer cervicuterino, sabemos que existe una vacuna profiláctica. Sabemos que este es el punto más importante que podemos realizar para poder disminuir el cáncer cervicuterino. Sabemos que originalmente apareció la bivalente, que era la famosa Cervarix, que solamente atacaba los genotipos 16 y 18, que como lo comenté son los que causan el 60 al 70% de los cánceres a nivel mundial.
Después apareció la tetravalente o cuadrivalente, que es la que se está aplicando de manera actual en los programas en México. Y de manera importante ya tenemos una vacuna nonavalente, que es la famosa Gardasil 9, que es la que ataca un número importante de genotipos que se han asociado, más allá de 16 y 18, al desarrollo de cáncer cervicuterino. Dada la importancia a nivel mundial del cáncer cervicuterino, la OMS en el 2020 sacó o emitió este Global Strategy para acelerar la eliminación del cáncer cervicuterino para el 2030 y basaba estos datos o basaba esta estrategia en 3 puntos importantes, que era tener 90% de la población o de las mujeres completamente vacunadas entre los 12 y los 15 años, que el 70% de las personas pudieran pasar por un estudio de alta sensibilidad, darle seguimiento a los pacientes y que un 90% de aquellas que se detectaran pudieran ser tratadas. Entonces se dan cuenta es profilaxis, es hacer un screening, un cribado de la población, pero además también dar un tratamiento a aquellas personas que identifiquemos que tienen ya una lesión que puede derivar en una lesión tumorogénica o en un cáncer. Entonces recuerden, el cáncer cervical puede ser prevenido y el cáncer cervical puede ser curado. Eso es importante tenerlo siempre en mente. En México sabemos que es la segunda causa de muerte por cáncer en mujeres y sabemos también que se reporta, y me voy a pasar ya a la siguiente, que prácticamente 49.6 millones de mujeres mexicanas están en riesgo de desarrollar cáncer cervicuterino. Sabemos que los datos de mortalidad arrojan que la parte del sur-sureste del país es la que está más afectada en cuanto a mortalidad, importantemente Chiapas, importantemente Quintana Roo, y de aquí hacen la necesidad también de desarrollar diferentes estrategias. Como lo comentaba, sabemos que en México contamos con un sistema o con un programa de vacunación que se estableció desde el 2012, sabemos que ha tenido ciertos temas, sobre todo en pandemia, que hubo un punto importante en cuanto a la salud pública en México, y sabemos que el esquema que se usa desde el 2022 busca vacunar a las niñas que estén alrededor de entre 11 años y 12 años con una sola vacuna, y la vacuna que se está utilizando es la vacuna que utiliza 4 genotipos o va enfocada en 4 genotipos. Como parte del compromiso, y como bien lo comentó el doctor Jonathan Alcántara en la plática pasada, como parte del compromiso que tenemos como Salud Digna para la salud de los mexicanos, y en conjunto con el Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, generamos la campaña Aliados por la Salud. En el 2023, esta campaña Aliados por la Salud buscó apoyar la detección temprana de padecimientos y sumar verdaderamente a la salud de miles de mexicanos. ¿Qué fue lo que proveyó la campaña Aliados por la Salud? La campaña Aliados por la Salud buscaba, de manera original, regalar o obsequiar 500,000 pruebas de Papa Nicolau o citología en base líquida más la RT para buscar los genotipos de VPH de manera gratuita. Es decir, la paciente solamente tenía que acercarse, ya sea por los medios digitales o por los medios físicos, y decir yo quiero hacerme esta prueba, y no había ningún costo para ella. Es importante decirlo que fue una campaña muy exitosa. Prácticamente un mes antes de lo que se estaba proyectado en el tiempo de la campaña, se había alcanzado la meta de las 500,000 pacientes, de tal manera que se extendió hasta el final, se tomó la decisión y logramos atender con este programa a 596,994 pacientes. Esto obviamente generó también información de calidad epidemiológica que nos permitía tener una visión muy importante de cómo se estaban comportando los genotipos de VPH y cómo se estaban comportando las diferentes lesiones cervicales derivadas del VPH en México y en mujeres mexicanas. Como pueden ver, y pueden ver aquí la prevalencia por estado y pueden ver el mapa coroplético, pueden ver cómo se distribuye el VPH a nivel nacional. Y es parte de lo bonito que podemos trabajar con estos datos, empezar a ver una visión de cómo se están comportando las cosas que son de importancia médica para nosotros. Pueden ver también cómo se comporta a través de la edad. Vean, por ejemplo, cómo las mujeres que son menos de 25 años tienen una alta prevalencia de infección por virus del papiloma humano, pero esta empieza a disminuir con la edad porque es justamente lo que se espera. Se infectan, pero muchas de ellas lo empiezan a eliminar. Pero lo que busca el screening justamente es detectar a aquellas que no están siendo capaces de eliminar la infección por el virus. De manera específica pueden ver cómo se comporta, por ejemplo, VPH16, pueden ver que, por ejemplo, el estado de Hidalgo tiene una tasa muy alta, pueden ver que el comportamiento es diferente al VPH de manera general. Aquí la parte importante no está en las menores de 25 años, están en aquellas mujeres que están entre 30 y 39 años, que además tiene una implicación importante porque son las mujeres que son económicamente activas. Si se van a ver el caso de VPH18, pueden ver que aquí está más declarada en la parte del sur-sureste, y pueden ver que también son las mujeres de 30 a 39 años las que presentan mayor prevalencia de infección.
Interesantemente, y aquí es importante hacer la acotación, la tecnología actual con la que contamos en Salud Digna emite 3 resultados solamente, BPH16, BPH18 y el resto de los genotipos de alto riesgo te los entregan un resultado que se conoce como el pool, que es el pool de genotipos de alto riesgo restantes, que es el resultado que pueden ver acá abajo y pueden ver que también tenemos una prevalencia importante. De hecho, si ustedes ven el eje de las Y, se pueden dar cuenta que las prevalencias para BPH16 no pasan del 6%, para BPH18 no pasan del 2.5%, pero para BPH pool están cercanas al 40%, lo cual nos dice que tenemos un volumen importante de infección por estos genotipos. Ahora, aquí ustedes pueden ver cómo se comportan las anormalidades citológicas. Para los que están familiarizados, saben que existe el sistema Bethesda para poder clasificar los diferentes resultados de lesiones cervicales, que puede ir desde un AGC, puede ir hasta una lesión intraepitelial de bajo grado, de alto grado, o incluso un adenocarcinoma in situ. Nosotros aquí, por un tema de poder trabajar con la información y que el artículo no se volviera un artículo muy pesado, juntamos todas ellas en un término que son anormalidades citológicas y pueden ver también cómo se comporta. De manera importante, si ustedes quisieran ver el dato por cada una de las anormalidades, si van a las suplementarias de este artículo van a encontrar una tabla donde por estado está colocada la prevalencia de cada una de ellas de manera separada. Y pueden ver similarmente a lo que vimos en la parte de BPH, que las anormalidades citológicas también aparecen muy fuerte en las mujeres que son menores de 25 años, pero empiezan a decaer con la edad, que también nos habla un poco también de la mejora que podían llegar a tener estas pacientes. Una vez que teníamos ya visto la parte de BPH y la parte de las anormalidades citológicas, quisimos hacer una correlación. O sea, tenemos las diferentes anormalidades, pero ¿qué genotipo de BPH es el que está generando como tal la lesión? Y aquí yo quiero llamar la atención en un punto importante. Ustedes pueden ver, el primer resultado que es el NIM es la persona que está sana, son prácticamente el 95% de los pacientes que atendemos afortunadamente, pero pueden ver que incluso ellas ya presentan infección por virus del papiloma humano. Sería importante darles un seguimiento para ver si estas pacientes llegan a desarrollar alguna normalidad en el futuro. Si nosotros nos vamos a ver ASCUS, AGC, que son lesiones, digamos, un poco más no tan dañinas como las otras, podemos ver que prácticamente los virus que están considerados dentro del pool son los que están mayormente presentes. Y está tanto en ASCUS como en AGC, como en AH, como en el SIL. En las más graves es donde empezamos a ver una participación mayor de BPH y BPH16, BPH18, que es un poco lo que se espera, pero de manera importante el pool nunca pierde como tal importancia en la generación de estas lesiones. Y como nos lo dijo una de las revisoras, que fue algo que se nos quedó muy importante en el desarrollo y al tratar de publicar este artículo, nos dijo, estas pacientes que ustedes están detectando que tienen una lesión SCC, una IS, un adenocarcinoma, representan un fracaso para el sistema de salud, porque verdaderamente lo que nosotros buscamos es detectarlas en las lesiones anteriores para poderles dar un tratamiento adecuado. De manera importante, y dentro de los datos que también contábamos dentro de esta campaña para Aliados por la Salud, fue también el estatus de vacunación de las pacientes. Se les preguntó si habían tenido una vacunación y cuántas dosis de vacunación habían tenido. Aquí ustedes pueden ver un dato de cómo ha estado la cobertura de vacunas dentro de estas pacientes que se atendieron en esta campaña en Salud Digna. Podemos ver que, si bien es cierto, a nivel general no vemos resultados tan grandes, ahorita van a ver por qué. Podemos ver que si nosotros vamos a ver los datos de BPH16, las mujeres que no están vacunadas presentan una prevalencia mayor que aquellas mujeres que presentan una vacunación con una sola dosis. De manera importante, aquellas pacientes que tienen una vacunación con 2 dosis presentan una protección mayor incluso que aquellas que presentan una sola dosis, pero no hay diferencia entre 3 dosis y 2 dosis. Entonces eso nos dice que, según nuestros datos, las 2 dosis son necesarias para incrementar la protección contra BPH16. Contra BPH18 el fenómeno es muy parecido, con mujeres no vacunadas presentando una prevalencia mayor, una prevalencia menor con aquellas que se vacunan con una dosis y una aún menor con 2 dosis sin diferencia con las 3 dosis. Pero vean cuando vamos a ver aquellos genotipos que están dentro del BPH pool. Se pueden dar cuenta que verdaderamente no tenemos diferencias entre los diferentes estados de vacunación entre las diferentes mujeres. Entonces, ¿esto qué nos lleva a decir? ¿Sabes qué? La vacunación funciona, pero es importante ya ampliar los genotipos que se están utilizando en las vacunaciones, sobre todo en los programas institucionales, para poder abordar y poder atacar aquellos genotipos que van a empezar a cobrar mayor prevalencia, dado que 16 y 18 están disminuyendo gracias a los sistemas de vacunación con los que ya contamos. ¿Cuál es el mensaje para casa?
nosotros creemos que es importante fortalecer los programas de cribado y de vacunación. Creo que también va en concordancia con lo que comentaban en el simposio pasado respecto a educar a la población respecto a esta situación. Sabemos que cáncer cervicuterino tiene como tal un tema social muy, muy importante que se tiene que atacar también. Es importante empoderar a las mujeres, empoderar a la población. La vacunación con una vacuna polivalente, ya sabemos que existe la vacuna nonavalente, entonces sería importante empezar a tomar esto en cuenta en las siguientes campañas de vacunación y sobre todo un esquema de vacunación de 2 dosis, esto derivado de los datos que nosotros podemos observar. Entonces, agradecerles, de mi parte sería todo.